Gracias, gracias, gracias. Bendiciones para todos. Sean bienvenidos a Da'at, portadores de luz para tu oscuridad. Vivimos en un mundo de engaño, donde engañar es un modo de vivir. Autoría: Julio César Montejo S. Todos los derechos reservados. En esta sexta temporada, primero, ataque terrorista. Segundo, hambruna y sequía. Tercero, Tercera Guerra Mundial. Primero, ataque terrorista. Es cierto que la humanidad ha experimentado la amenaza del terrorismo en el pasado y más en nuestros días, donde la tecnología, la Deep Web o red oscura, la corrupción y el tráfico de armas representan una amenaza latente de cómo el conocimiento y el poder pueden ser usados de manera destructiva. Un ejemplo de ello es el impacto causado en la mente colectiva con los atentados y la destrucción de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 y todas las graves consecuencias resultantes de ello. ¿Por qué este es un ejemplo moderno de ataque terrorista? ¿Tiene esto alguna relación con la explosión del hotel en Bali, Indonesia, el sábado 12 de octubre de 2002 a las 11:05 p.m. hora local? Recuerde que el número 11 ha sido asociado con los Illuminati y sus planes para producir su Cristo. Se cree que el número 11 posee una resonancia que afecta a la colectividad humana. Ahora imagínese lo que podrían hacer un pequeño grupo de personas que puedan usar ese poder hermético por las características de ese número maestro, usando su lado destructivo para imponerse egoístamente ante los demás. El número 11 se utiliza para elegir fechas catastróficas, para propiciar un cambio social histórico en la mente colectiva mediante matanzas masivas. Los cabalistas esotéricos negros usan el conocimiento de esta numerología para abrir portales dimensionales oscuros mediante sacrificios humanos. En la temporada número 1 de esta serie se explicaba la relación oculta entre las Torres Gemelas y sacrificios al dios Moloch. Lástima que fue eliminado del canal. Recibirá un enlace vía Google Drive para ver dicho video a cambio de una donación y/o retribución. A nivel esotérico, el número 11 representaba la persuasión, o en otras palabras, causar un cambio en las actitudes, creencias y/o acciones del individuo. Ahora si miramos otras fechas trágicas asociadas al número 11 y otras curiosas casualidades entre comillas, empezando por, primero, el 11 de septiembre de 2001, fecha en que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York el atentado a las Torres Gemelas, con un saldo de 3.020 fallecidos. Vistas de cierta manera, las dos torres parecen el número 11, cada torre con 110 pisos, representando el número 11. Segundo, curioso que la fecha 9-11 sea el número de emergencias 911 de los Estados Unidos, que sumado da 11. Tercero, en esa catástrofe el primer avión que impactó una de las torres era el vuelo 11 de American Airlines. Cuarto, si uno además cuenta los días restantes para que finalizara ese año 2001, sería exactamente 111 días. Quinto, contando 911 días después de la caída de las Torres Gemelas, tuvo lugar la terrible masacre en Madrid, con atentados explosivos en la estación de metro de Atocha, la cual se desarrolló el 11 de marzo de 2004. Sexto, sumando los 202 fallecidos y las 209 personas heridas, según cifras oficiales en la explosión del hotel en Bali, da un saldo de 411. Recuerde que la hora del atentado fue a las 11:05 p.m. Séptimo, el 11 de marzo de 2011 ocurrió un terremoto y un tsunami en Japón, y además el 11 de mayo de 2011 en la zona de Lorca, en España, también ocurrió un terremoto. Octavo, otra coincidencia es que los últimos presidentes de Estados Unidos
Sus nombres contienen 11 letras: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump. Noveno, ¿recuerda usted cuál fue la primera misión espacial de la NASA en lograr que un ser humano llegara a la Luna el 20 de julio de 1969? Es correcto, el Apolo 11. Ahora preste muchísima atención a los siguientes mensajes ocultos que aparecen en el editor de texto de Word. Basta con escribir en Word en mayúscula lo siguiente. Primero, Q33 espacio NY. Resaltamos que 33 es el número maestro de la masonería y NY la sigla de New York. Si lo seleccionamos, vamos a la opción de carácter y le cambiamos al tipo de letra o fuente Wingdings, ¿qué símbolos ve usted? Un avión, lo que parecen dos torres, una calavera, que es muy similar al símbolo de calavera y huesos, conocida también como la Orden 322 o la Hermandad de la Muerte. Y por último, la estrella de David. ¿Simple casualidad o presagio? Segundo, si escribe 911 espacio NY, donde 911 es el número de emergencia de Estados Unidos y la fecha del atentado de las Torres Gemelas, y NY la sigla New York, si lo selecciona nuevamente, va a la opción de carácter y le cambia el tipo de letra o fuente Wingdings, ¿qué símbolo ve? Una cámara, dos archivos abiertos y una calavera que representa el símbolo muy similar al Skull and Bones que explicamos en el punto anterior. Y por último, una estrella de David, como queriendo decir que nos están vigilando constantemente, lo cual representa peligro y muerte. Tercero, si escribe 11M espacio MAD, donde 11M representa la fecha del atentado del 11 de marzo y MAD la abreviatura de Madrid, si lo selecciona va a la opción de carácter y le cambia el tipo de letra o fuente Wingdings, ¿qué símbolos ve? Dos archivos abiertos, explosivos, la cruz de Nerón y la señal de desaprobación o derrota. Recordemos que en la quinta temporada se explicó a profundidad lo que significa la cruz de Nerón o símbolo de la paz entre comillas. Como vemos, estamos rodeados de simbolismos y mensajes subliminales ocultos que nos están advirtiendo de las condiciones que vendrán. ¿Será todo esto parte del plan y del mundo de engaño en el que vivimos? Claro que queremos recalcar que todo esto no es motivo para vivir paranoico. Recuerda que mencionamos que hay una posible conexión con lo sucedido a las Torres Gemelas y la explosión del hotel en Bali, Indonesia, el sábado 12 de octubre de 2022 a las 11:05 p.m. Joe Biles fue un periodista de internet e investigador privado y escritor que vivía en Perth, Australia Occidental. Escribió respecto a los motivos de los supuestos atentados catalogados como terroristas, entre comillas, en un artículo titulado Amigos de la Libertad con el fecha del 14 de octubre de 2002. Bomba nuclear terrorista. ¿Qué podría esto significar? En ese artículo habla sobre la explosión del hotel en Bali, donde se dice que se observaron datos científicos que sugieren que el hotel fue destruido por un dispositivo micronuclear de al menos 0.1 kilotones. Alguien podría preguntar, ¿fue utilizado un dispositivo micronuclear en la base de las Torres Gemelas para su destrucción, algo similar al usado en el Hotel Bali? Escuche la respuesta. Este tipo pequeño de explosión nuclear podría explicar la súbita e inesperada manera en la que el hormigón armado y el acero simplemente se deshicieron a cenizas mientras las torres caían. Esa clase de explosión nuclear también explicaría el tremendo calor que había en la zona cero después de haber pasado varios meses de los ataques del 11 de septiembre. Mientras nos dirigimos a los ataques terroristas, entre comillas, planeados y a los pánicos que resultan de esto, debemos recordar que un dispositivo micronuclear podría ser usado en algunos de estos ataques. Joe Biles,
También plantea que los aviones fueron secuestrados por control remoto con la tecnología de terminación de vuelo de la empresa Dopsacane. Queridos suscriptores, la verdad es que tenemos prohibido revelar cierta información y más por este medio, ya que como saben nos fue eliminada la primera temporada de la serie donde se explicaban 4 temas y no podemos arriesgarnos al cierre del canal. Pero sí queremos decirles que los próximos acontecimientos caerán en un día o fecha 11, que como lo dijimos anteriormente, el número 11 se utiliza para elegir fechas catastróficas, para propiciar un cambio social histórico en la mente colectiva mediante matanzas masivas. Cuando esto suceda, acuérdense de que ya se lo habíamos dicho en este canal y en esta serie. Están advertidos. Nuestro equipo de trabajo y edición hacemos un esfuerzo por traer a ustedes información completa y oportuna. Recomendamos analizar y relacionar siempre la información desde una perspectiva objetiva y teniendo presente los acontecimientos mundiales. Demasiadas coincidencias para hacer teorías de la conspiración, ¿no cree usted? ¿Es usted agradecido con la información recibida? ¿Cómo lo demuestra? Apóyenos suscribiéndose al canal, dándole me gusta y compartiendo el enlace de los videos, dejando un comentario y activando las notificaciones. Es gratis y realmente nos ayuda a seguir creciendo. Segundo, hambruna y sequía. La invasión rusa a Ucrania agudizó los desafíos de un sistema ya afectado por el cambio climático, la reciente crisis sanitaria y la desigualdad económica y social. Aunque decidamos ignorar el impacto global de la guerra en Ucrania, sí es cierto que todo esto tiene un significado mucho más sombrío, que va más allá de la crisis masiva de alimentos que se avecina. No se trata solo de alimentos. Sí, apreciados suscriptores, en Da'at, Portadores de Luz y en esta serie original del canal, hemos estado advirtiendo de las condiciones que se avecinan para el próximo año 2023 y en adelante. Quizá a muchos no les guste oír lo que decimos, pero ignorar las advertencias no les librará de las consecuencias de la crisis global, la implantación de la Agenda 2030 y el nuevo orden mundial. Las palabras bíblicas de Jeremías capítulo 5, versículo 21 retratan crudamente la realidad de muchos en la actualidad al decir: «Oye ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen». En este punto concreto queremos destacar la gran polémica que levantó la revista The Economist en el artículo que apareció en la sección Líderes de la edición impresa, bajo el título «La catástrofe alimentaria que se avecina», con fecha del 19 de mayo de este año 2022. Observe con atención el titular y la imagen que causaron tanta polémica. La catástrofe alimentaria que se avecina. En dicho artículo destaca la idea de que una crisis en el costo de la vida se queda muy corta frente a lo que puede ocurrir, y cita al secretario general de las Naciones Unidas sobre la amenaza de una escasez global de alimentos que podría durar años. Para el año 2023 y los años posteriores, como el cambio climático, nuevas epidemias y pandemias y una posible guerra global, se describen claramente en la siguiente manera en Mateo capítulo 24, versículo 8. Pero todo eso apenas será el comienzo de los dolores. Puede que usted se pregunte, ¿qué tiene que ver conmigo lo que ocurre a miles de kilómetros? Para ponerle en contexto, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que son grandes productores de cereales, las restricciones y el hecho de que hace poco salimos de una pandemia, los problemas climáticos recurrentes, el choque energético y de gas, sequías y grandes olas de calor en regiones productoras de cereales están golpeando y debilitando cada vez más el sistema. El alto costo de los alimentos básicos ya ha aumentado y el número de personas que no pueden tener lo suficiente para comer pasó de 440 millones a 1.600 millones. Cientos de millones de personas más podrían caer en la pobreza, el malestar político se extenderá, los niños sufrirán retraso en el crecimiento y la gente morirá de hambre.
Lucas capítulo 21 versículo 26 declara: falleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Incluso antes de la invasión, el Programa Mundial de Alimentos había advertido que el año 2022 sería un año terrible. China, el mayor productor de trigo, ha dicho que después de que las lluvias retrasaron la siembra el año pasado, esta cosecha puede ser la peor de su historia. Ahora, además de las temperaturas extremas en India, el segundo mayor productor de trigo del mundo, la falta de lluvia amenaza con socavar el abastecimiento en otras canastas de pan. África está siendo devastada por su peor sequía en 4 décadas. Bienvenidos a la era del cambio climático. Todo esto tendrá un efecto grave a nivel general, especialmente en la clase media y personas de bajos ingresos, y en los hogares de las economías emergentes como Latinoamérica, Medio Oriente y África. La crisis de alimentos amenaza con empeorar, lo cual causará miseria y disturbios. ¿Por qué? ¿Aún no lo cree? No queremos de ninguna manera crear temor, sino conciencia de lo que está pasando. Hay que estar preparados. Recuerden que en la temporada número 4 dimos 10 consejos útiles para afrontar la crisis venidera. Ahora preste atención al panorama actual en el siguiente resumen. 10 factores desencadenantes de la crisis alimentaria y económica. Primero, no hay suministros de semillas. Segundo, escasa o ninguna mano de obra para plantar y cultivar. Tercero, escasez o aumento en el costo de combustible, la energía y el gas. Cuarto, déficit, desabastecimiento o incremento en los precios de los abonos, fertilizantes y pesticidas. Quinto, pérdida de toneladas de alimentos y cosechas a causa de la guerra por no tener dónde almacenarlos o cómo exportarlos. Sexto, sobrecostos y riesgos adicionales para los transportistas. Séptimo, cambio climático, heladas, olas de calor y sequía que echan a perder las cosechas. Octavo, carencia y poca rentabilidad para los agricultores y comercializadores. Noveno, la devaluación del dinero y el escaso poder adquisitivo de la población. Y décimo, endeudamiento, deuda externa, inflación y empobrecimiento de los países. Si el comercio se detiene o fallan simultáneamente algunos de los puntos anteriores, se producirá una hambruna. Resultado, millones morirán. El escenario está listo para un juego de culpas en el que Occidente condena a Rusia por su invasión y Rusia condena las sanciones occidentales. Todos estos argumentos serían la excusa perfecta para no hacer nada y dar paso al inicio programado y por etapas de la Tercera Guerra Mundial. Todo está perfectamente calculado para que las palabras del libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 y 6, se hagan realidad, donde declara de que un caballo negro entra en escena mundial y el que está montado sobre él tiene en su mano una balanza, y donde una voz declara 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Muchos países productores de alimentos o cereales han cerrado o restringido sus exportaciones, como es el caso de India y China, para garantizarse el abastecimiento interno. Ya es hora de salir del sueño y el adoctrinamiento al que nos han tenido acostumbrados, de despertar y ver la realidad de otra manera. Esta guerra es el inicio de algo mayor y está cambiando el mundo, preparándolo para una nueva recesión y su respectiva crisis global. Tercero, Tercera Guerra Mundial. El Apocalipsis predice una gran guerra mundial, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Esta gran guerra traerá una hambruna al planeta, el racionamiento de alimentos, las epidemias y la muerte de la cuarta parte de la población, como lo describen los versículos 5 al 8. Para el año 2023 se pronostican 3 posibles o probables guerras, dando comienzo una en Asia, otra en Europa y una más en Oriente Medio. Estas guerras e informe de guerras que a futuro culminarán en una posible y escalonada gran guerra mundial
Podría tardar años para su ejecución progresiva y gradual, pero es considerada necesaria, pues ella causará la destrucción total del capitalismo y el exterminio de la cuarta parte de la humanidad. A este respecto, note lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Hoy día el concepto de la Tercera Guerra Mundial ha asumido otro carácter, una especie de guerra planetaria total con características de conflicto híbrido, con consecuencias no solo militares, sino también geopolíticas, económicas, mediáticas, culturales e incluso deportivas, entre otros frentes. En lo militar ha sido una guerra mayormente convencional, aunque con la posibilidad siempre presente de una escalada hacia lo nuclear, como bien lo han advertido todas las partes implicadas. Otra gran guerra mundial donde lo que se juega es el balance geopolítico de poder en el mundo, sin descartar el impacto que inevitablemente tendrá sobre la relación de poder entre sistemas, es decir, el capitalismo y el socialismo. Aquí nos hemos visto en la necesidad de acortar la información, ya que para muchos entender estos temas por el tiempo que hay que dedicarles es tedioso y aburrido. Esto es solo una guía de cómo se presentarán los eventos. Se requiere mucho estudio e investigación para comprender un asunto tan complejo como una tercera guerra mundial y las razones que conducen a ella. ¿Está en sus manos investigar más allá o no? Conecte esta nueva información con los anteriores videos de la serie y se dará cuenta de lo que yace tras las sombras. El verdadero contexto de lo que está pasando, donde Europa pasa a ser el principal frente de batalla por su posición estratégica para los aliados, que tienen como último objetivo a China, la gran potencia socialista a la que más teme Estados Unidos por su capacidad de convertirse en el principal foco de poder del nuevo orden que se asoma. China, un país socialista bajo un modelo que se caracteriza de socialismo de mercado, está a punto de convertirse en una nueva potencia dominante en las relaciones políticas y económicas internacionales. Recuerden la Agenda 2030 explicada en detalle en la temporada 4 de esta serie. Frente a un mundo, una época y una historia en constante cambio, China está dispuesta a esforzarse con Rusia, estrechando lazos para liderar juntos un mundo cambiante, asumiendo el papel de grandes potencias y contrarrestando la influencia de Estados Unidos y sus aliados en el mundo. En ese contexto, se entiende que el presidente estadounidense Joe Biden haya afirmado en una entrevista al periodista estadounidense Brian Taylor Cohen el 24 de febrero de este año 2022 que la Tercera Guerra Mundial es una de las dos opciones que tiene ante sí. Declaró: tenemos dos opciones. Primero, dar comienzo a una tercera guerra mundial, entrar en guerra con Rusia físicamente. O segundo, asegurarnos que el país que actúa contrario al derecho internacional pague el precio por ello. En un discurso pronunciado en Polonia el 26 de marzo, Biden pidió abiertamente el derrocamiento de Putin y un cambio de régimen en Rusia. Con ello delató lo que constituye el verdadero objetivo de Washington en el conflicto que se lleva en Ucrania, y de paso contradiciendo lo de que la OTAN es una alianza defensiva y no un proyecto imperial que busca desestabilizar a Rusia y con ello a China. En días pasados, el primer ministro británico Boris Johnson le pidió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que no siguiese buscando poner fin a la guerra mediante negociaciones con Rusia, sino que tenía que seguir con la guerra hasta imponerse. Esto realmente deja mucho que pensar, solo excusas para continuar con un conflicto que beneficia a unos pocos. A este se unió Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, quien declaró el 10 de abril pasado desde Kiev, donde se encontraba de visita oficial: esta guerra debe ganarse en el campo de batalla. Además, el exitoso cambio de régimen convirtió a Ucrania, hasta ese momento comprometida por el mandato constitucional con la neutralidad, en un mero instrumento de guerra,
dirigido contra Rusia e incluso su población rusoparlante, concentrada principalmente en la región del Donbass. Pregúntese, ¿quién pone los muertos en una guerra y sufre mayormente sus consecuencias? La gente humilde y de buena voluntad, que quizás no quiere levantar armas contra su semejante por entender que su enemigo, entre comillas, tiene parientes a quienes ama y no quisiera perder. Entonces la pregunta que deberíamos plantearnos es, ¿a quiénes beneficia realmente el costo de la guerra? El uso de la fuerza en el derecho internacional se rige desde 1945 por el artículo 2.4 de la Carta de la ONU. La doble moral del derecho internacional se practica dentro de un contexto de relaciones de poder y no desde la mera enunciación formal de normas, reglas y principios. En ese sentido, la guerra se comprende mejor desde una perspectiva estratégica que desde una perspectiva jurista y legal. ¿Cree usted que hoy día hay igualdad soberana? ¿Cuál es el precio de la guerra económica y financiera sin mencionar las pérdidas humanas y el daño al medio ambiente? Primero, la interrupción de los circuitos de producción y distribución de la economía capitalista mundial. Segundo, un alto nivel de inflación que se traduce en menos recursos y la aceleración de la pobreza generalizada. Y tercero, el fin de la globalización económica y del libre mercado. Si hay algo que ya queda claro es que el precio de la guerra económica y financiera contra Rusia también lo están pagando Europa y Estados Unidos, donde la inflación extrema afecta a todas las economías del mundo. En ese sentido, Europa no puede renunciar de inmediato al petróleo y al gas ruso sin evitar una grave crisis energética. Por ello recibió con alarma la decisión del gobierno ruso de que aquellos países que participan en la agresión económica contra Rusia tendrían que pagar en rublos por el gas y el petróleo que importan desde dicho país euroasiático. Y de paso, dicha decisión por parte de Rusia le ha permitido recuperar el valor de su moneda, el rublo. La contraofensiva financiera de Rusia está basada en el imperativo de reestructurar el sistema monetario internacional, para que esté respaldado por lingotes de oro, además de los llamados commodities, que son las materias primas y otras mercancías concretas tangibles como por ejemplo los alimentos y no simple papel moneda como el dólar que consideran carece de las reservas que lo respaldan. Por otra parte, se ha desmoronado la imagen que se intentaba proyectar de total aislamiento de Rusia, porque ningún país miembro de los BRICS ha participado en las sanciones contra Rusia, ni India, ni Brasil, ni África del Sur y mucho menos China. Turquía no se ha sumado al régimen de sanciones e incluso ha anunciado que no permitirá que buques de guerra de la OTAN ingresen al Mar Negro. La Organización de la Conferencia Islámica, conformada por 57 países, rechazó sumarse a las sanciones contra Rusia. Ningún país de África ni Asia Occidental y Central se ha sumado a las sanciones contra Rusia, a excepción de Singapur y Japón en Asia Oriental, que aunque esta última ha declarado no dejará de importar carbón ruso. Además, en el caso de India y Pakistán, ambos han entrado en acuerdos para la adquisición de petróleo y gas ruso, a pagarse en sus respectivas monedas nacionales y no en dólares o euros. Parece llegar a su fin la era del monopolio del petrodólar ante el uso por Estados Unidos del dólar como instrumento de control político, represalias y guerra, incluyendo la politización del sistema de pagos internacionales de los bancos, lo que ha llevado a que se cuestione hasta dónde puede seguir ofreciendo las garantías y las seguridades necesarias como principal divisa en las relaciones económicas internacionales. La creciente crisis del dólar estadounidense se refleja en el hecho de que en su uso en las transacciones internacionales llegó al punto más bajo, haciendo que en el 2020 se crearan más dólares que nunca, pretendiendo inundar el mercado sin el respaldo o reserva de lingotes de oro, lo que trajo y traerá consecuencias para las economías, en especial las de América Latina. Toda guerra busca tener el poder para ejercer el dominio y las decisiones, la economía y el monopolio e implantación de nuevos sistemas de control. Primero, político y territorial. Segundo, geográfico y tecnológico. Y tercero, de los recursos y las riquezas. En Da'at, portadores de luz,
Les mostramos cómo será el desarrollo y la organización de la Tercera Guerra Mundial. Recuerde que detrás de todo hay intereses ocultos de los países que apoyan el conflicto y de quienes quieren instaurar un nuevo orden mundial. El orden en que se presenta no influye en la ejecución de los eventos. 3 fases que llevarán a una posible guerra mundial. Primero, Israel va a la guerra con sus vecinos árabes a una escala sin precedentes nunca antes vista en la historia. Segundo, una confrontación entre Corea del Norte y Corea del Sur amenazará la existencia de la humanidad. Tercero, China invade Taiwán. Y cuarto, Europa se ubica como el centro estratégico militar, lo cual la hace blanco de la guerra y el conflicto. Una nota sobre el primer punto es que al momento en que Israel y sus vecinos árabes empiecen la guerra, los ataques terroristas empezarán en contra de ciudades escogidas de todas las naciones, y en especial aquellas reconocidas como íconos de sus gobiernos, el desarrollo y la economía. Como ejemplo, la ciudad de Nueva York es elegida para ser destruida por un artefacto terrorista nuclear. Nos están manipulando haciendo a escondidas proyectos mayores. Entonces, ¿qué le espera a la humanidad? ¿Va a despertar o seguir dormido en el sueño que nos han sumido con las distracciones modernas? Los dejamos con las palabras proféticas de Deuteronomio capítulo 31 versículo 6. Sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esperen la 7ª temporada. Primero, señales en el cielo. Segundo, Vaticano. Y tercero, falso Mesías. Una serie e idea original de Daad, Portadores de Luz. Todos los derechos reservados. Para ver la lista de reproducción de la serie, haga clic en la imagen de la derecha en su pantalla. Al hacer clic en la izquierda, verá el video sugerido. En el centro está el botón para suscribirse al canal. Que Dios Padre Absoluto, Dador Eterno, le bendiga a usted y sus seres queridos. Paz y bendición para todos. Shalom.